Muy buenas noches, damas y caballeros, colegas, distinguido público que nos acompaña en esta noche. Como parte de la celebración y de la conmemoración de hoy, 28 de agosto, Día del Biólogo Panameño, damos pues en este día, con esta conferencia o charla magistral, un día lleno de actividades varias, en la cual cerramos con broche de oro con la charla de nuestra querida doctora Oriana Batista, que la hemos invitado para que esté con nosotros en esta noche, con un tema súper interesante, un tema de actualidad y hacia donde va enfocado el Colegio de Biólogos. De parte pues, de su servidor, Ambioris Batista, presidente de COBIOPA, les doy la más cordial de las bienvenidas y pues siendo puntual, queremos dar inicio a esta hora de exposición. Antes pues presentarle la hoja de vida resumida de la doctora y mientras que la leo, les voy a compartir la pantalla de la invitación que tenemos para el día de hoy. La doctora Oriana Batista, en su currículum resumido, tenemos pues que de 1991 a 1993 colaboró con varias investigaciones de biología evolutiva como asistente en el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, mientras culminaba la licenciatura en biología en la Universidad de Panamá. Posteriormente, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, por sus siglas DAAD, le otorgó una beca para cursar estudios de maestría en genética humana y biología molecular en la Universidad de Costa Rica, la cual culmina con la tesis titulada Diversidad genética mitocondrial de la población guna en el STRAE. En 1997 decidió aceptar la oferta del DAAD para continuar estudios de doctorado en genética molecular humana y biomedicina en el Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Martin Luther Universität Halle-Wittenberg en Alemania, donde obtuvo el título de Doctor Rerum Naturalium por su investigación consistente en el aislamiento y caracterización de un gen de ratón sensible al ácido retinoico y de su homólogo humano, tema que fue disertado y escrito en el idioma alemán. En el 2001 se reintegra a la UNACHI, donde es profesora titular y directora de investigación y posgrado, donde actualmente, desde el 2003, por solicitud de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CNACIT por sus siglas, prestó servicios en el Instituto de Investigaciones Avanzadas y de Servicios de Alta Tecnología, INDICASAT, donde fue ascendida a la posición de directora de ese año. Es fundadora del Centro Especializado de Genética, CGEN, en la Universidad UNACHI y del Centro Gen Diagnostic S.A., empresa privada, la cual oferta 5 categorías de pruebas genéticas. En el 2007, la CENACIT le concedió una beca para cursar estudios de postdoctorado en genética clínica molecular en el Centro de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, en Massachusetts. La doctora Oriana, pues, ha recibido más de 15 premios, becas nacionales e internacionales y o reconocimientos por su labor en la investigación, carrera y desarrollo profesional, entre los cuales recientemente se incluyen reconocimientos como Mujer Influyente de la Historia de Panamá, Mujer Notable que Inspira y Crea Mentes Brillantes, Premio Nacional a la Innovación Empresarial y Científica Panameña Destacada, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Actualmente es miembro de la American Society of Human Genetics, de la International Society of Forensic Genetics, de la American College of Medical Genetics and Genomics y de la Sociedad Panameño-Alemana.
También ha dictado más de 60 conferencias en el nivel nacional e internacional y cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales, así como patentes, desarrollos y transferencias tecnológicas. En este sentido, damos pues la palabra a la doctora Oriana Batista para que pueda dar unas palabras y a su vez poder entonces dirigirse a todo nuestro público a nivel científico, a nivel social, con esta bioproyección que nosotros en el Colegio de Biólogos hemos querido hacer en este día para proyectar y mejorar la cultura científica que tanto lo necesita nuestro Panamá. Entonces, le dejo con la doctora Oriana. Adelante, doctora. Buenas noches a todos. Me complace mucho poder tener esta oportunidad el día de hoy. Lo considero un honor y de esta manera entonces quiero agradecer al licenciado Ambiorix Batista de Cobiopa, su presidente, así como a otros miembros de la directiva por la gentileza y la consideración para que los especialistas en genética que nos dedicamos no solamente a estudios de biodiversidad, sino también aplicados a los humanos, podamos participar mediante esta conferencia y llevar nuestro mensaje. Saludamos de igual manera a todos los colegas, los investigadores, empresarios, estudiantes y público en general. Me complace informar también que hace más de un año he conocido al licenciado Ambiorix y me ha gustado mucho porque veo que tiene una mentalidad abierta, hemos sido empáticos y básicamente nuestro acercamiento se debe a nuestro interés en apoyar el desarrollo de la genética aplicada a el estudio en humanos también. Entonces me complace mucho porque esto está de acuerdo con las tendencias mundiales y con el desarrollo de la genética y la genómica, así como otras ciencias ómicas. Así que en ese sentido, pues estoy muy agradecida y muy contenta de que contemos con una persona dirigente de Cobiopa, como lo es el licenciado Ambiorix. Muchas gracias nuevamente por su invitación. Por otro lado, para aclarar a los participantes, deseo manifestarles que yo no tengo pues ningún conflicto de interés con ningún área de la biología. Tengo quizás algunas preferencias dada mi formación en los últimos años dirigida más hacia el área de genética humana, pero me siento de corazón, me siento bióloga. De hecho, el CEGEN fue establecido en el año 2006 y legalmente incluyó dos líneas de investigación básicas. Una es biodiversidad y específicamente en nuestra área diversidad genética y también el área de enfermedades, donde vemos enfermedades genéticas y enfermedades infecciosas. Recordar también que mi formación inicial es biología. Así que me siento muy identificada con los biólogos. Mi compromiso profesional y moral es contribuir a que el área de genética sirva de puente entre la biología y otros campos, como la medicina, derecho, agricultura, psicología. Los biólogos tenemos buenos fundamentos en biología molecular y genética y nos corresponde ayudar a otros profesionales estableciendo las bases de la mejor manera. Así, por ejemplo, también podríamos anunciar una aplicación en el área de nutrición y farmacia, como lo vamos a ver posteriormente. El cuarto punto, antes de empezar, al que me quería referir, es el hecho de que ayer estuve presentando una conferencia también en el Centro Regional Universitario de Coclé. Y algunos puntos que voy a mencionar hoy son parecidos. He tratado de hacer
algunos aspectos diferentes para no ser repetitiva. Sin embargo, desde ya pido mis disculpas porque hay hoy una audiencia diferente a la de ayer y creo que uno de los aportes más valiosos, según mi opinión, es compartirles conocimiento e información acerca del papel del biólogo en el campo de la salud. Y para eso pues vamos a estar viendo algunas competencias con base en evidencia científica, que quizás sí voy a repetir. Pero de allí pues traté de buscar otro tipo de ejemplos de aplicación de tecnologías en nuestros centros, de tal manera que no sea completamente igual a la charla de ayer. Nuevamente pues bienvenidos a todos. Yo no sé si me están viendo en este momento. Voy a compartir mi pantalla. Y por favor, me informan si la pueden ver. Aquí estamos. Bien, queremos informar que todas las preguntas que tengan la pueden hacer al final, pueden escribir en la caja de comentarios para nuevamente hacer una especie de resumen y que la doctora nos pueda contestar todas nuestras inquietudes una vez finalizada la sesión de presentación. Adelante, doctora. Ya está habilitada. Sí, gracias. También para decirles que el licenciado Ambioric me dijo que podía hablar alrededor pues, de una hora. He confeccionado una presentación que más o menos implica el uso de una hora, pero si ven que estoy hablando demasiado, por favor me indican cuando tengo la hora. Son las 19:18. Bien, entonces hemos titulado esta presentación hacia una participación del biólogo genetista en salud con mayor pertenencia y equidad en Panamá. Es decir, en este Día del Biólogo sentimos que era muy apropiado la ocasión para manifestar nuestro deseo de contribuir a que el biólogo juegue un rol mucho más importante en el estudio de los seres humanos a través de la genética. Y por eso es que decimos con mayor pertenencia y equidad. Decimos que con mayor pertenencia porque históricamente hablando la genética pertenece a la biología. Y decimos con mayor equidad porque hemos aprendido en otras culturas, en otras sociedades, incluso aquí mismo en Latinoamérica, que diferentes profesionales pueden acceder al conocimiento e información de la genética aplicada a salud y ser parte de ello. Por otro lado, también tiene que haber una equidad en el nivel nacional. En todas las provincias, no importa dónde nos encontremos, nosotros tenemos que luchar como profesionales para que nuestros estudiantes tengan las mismas posibilidades de formación y educarse. Como que si estuvieran optando al final por entrar en este mundo globalizado y tener entonces las competencias que les permitan trabajar o aspirar a posiciones en cualquier país. Esa debe ser una de nuestras metas. Los puntos de la presentación son los siguientes. La genética como disciplina de la biología y aplicada a otros campos del saber. Un análisis comparativo entre países del papel del biólogo genetista en temas de salud. El tercero es contribuciones científicas del Centro Gen Diagnostic y el establecimiento de líneas de genética. Es decir, que pueda ser una especialista en genética molecular humana. Dinamismo de la genética en la formación de profesionales de la salud, especializados o no en la genética. Y algunas recomendaciones. Para los estudiantes, principalmente, vamos a hacer una revisión rápida para irnos entonando con esta presentación e iniciamos entonces definiendo qué es la genética. La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia genética que se transmite de generación en generación en cualquier organismo. Sabemos que inició a mediados del siglo XIX con el monje Gregorio Mendel y que lamentablemente en aquel entonces no fue reconocido, sino hasta años después de su muerte.
La herencia genética es la manera en que se transmite de padres a hijos las características tanto morfológicas como fisiológicas, bioquímicas, de comportamiento, entre otras. Esa transmisión se da en los seres vivos, en cualquier organismo, desde una bacteria, por ejemplo, hasta el ser más complejo, bajo diferentes condiciones ambientales. Tenemos que considerar y reconocer que los aportes de varios científicos desde los años 1860 hasta nuestros días han permitido el avance muy rápido de la genética. Históricamente, esta es una de las disciplinas de la biología aplicada a diferentes campos del saber, incluyendo salud. Aquí no vamos a mencionar todos los aportes realizados antes de la dilucidación de la estructura del ADN, porque sería mucho, pero sí considerar pues otros que nos permiten seguir avanzando. En este esquema que ven aquí, pueden observar cómo a partir de los genes se puede formar un organismo. Recordando entonces que el conjunto de genes forman lo que se conoce con el nombre de genoma y que un gen no es más que una secuencia de ADN. Estamos hablando de genomas desde la década de los 90 del siglo pasado, iniciado con el proyecto del genoma humano. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que no solamente se estudió el genoma de los humanos, sino que simultáneamente se estudió el genoma de otros organismos, tales como Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, Mus musculus, para mencionarles solo algunos. Y todas las comparaciones que se hacían de las secuencias o los genes se hacían desde un punto de vista evolutivo, es decir, considerando diferentes especies. Eso facilitó la comprensión de la función de los genes e incluso saltar de un organismo a otro para poder completar las secuencias génicas. A través de la expresión génica, nosotros vamos a obtener lo que son moléculas. Estas moléculas podrían quedarse en el nivel de ARNs y ser funcionales, como los ARNs de transferencia y los ARNs ribosomales. Pero de igual manera tenemos una tercera molécula en la forma de ARN mensajero que lo que hace es portar el mensaje de manera codificada que luego va a ser descifrado en la forma de proteínas. Y ustedes saben que estas proteínas tienen diferentes funciones, algunas son enzimas, otras participan ayudando a dar la estructura de un órgano, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día tenemos también la posibilidad de disminuir los procedimientos de laboratorio y estudiar el ARN directamente mediante lo que se conoce como transcriptómica. Las proteínas las podríamos estudiar mediante la proteómica. A veces estamos interesados en conocer cuál es el efecto de una alteración de un gen, por ejemplo, de un cambio en una base en esa secuencia y queremos ver si esa alteración también provoca un cambio de aminoácido. Y hacemos estudios funcionales para ver qué efecto tiene ese cambio en el fenotipo final. Otra de las cosas que debemos considerar en este esquema es que las moléculas derivadas de los diferentes genes en la mayoría de los casos no funcionan de manera individual, sino que funcionan como una red, como diferentes vías biológicas. Y estas moléculas pues tienen diferentes funciones, algunas participan en actividades metabólicas, otras en señalización, otras en movimiento, otras en la división celular, otras en procesos de adhesión, otras responden al estrés, entre otras funciones. Si consideramos, por ejemplo, el metabolismo, estaríamos hablando de metabolómica, a la cual se dedican principalmente los bioquímicos. Finalmente, todas estas moléculas se unen, forman estructuras, forman órganos, forman sistemas como tenemos anatomía, tenemos fisiología, tenemos comportamiento y finalmente todos los sistemas van a formar
un organismo. En otras palabras, los genes lo que dieron como producto final fue un fenotipo. Y ese fenotipo se puede manifestar como una característica normal que ustedes pueden apreciar, ya les dije, morfológicamente, bioquímicamente, fisiológicamente, de comportamiento, o bien se puede manifestar a través de una enfermedad, cuando hay variaciones genéticas. Bien, a manera también de repaso, hay que recordar que los genes están organizados de manera lineal a lo largo de los cromosomas y que los cromosomas están en el núcleo de la célula y que un gen no es más que un segmento de ADN molecularmente hablando. Y aquí en esta diapositiva estamos representando entonces una secuencia génica completa, en la cual nosotros podemos apreciar todas sus partes, incluyendo la región 5', la región 3', ambas son regiones reguladoras, y en la región central vamos a encontrar la región codificante. En la región reguladora 5', como su nombre lo indica, son regiones que van a regular los procesos de expresión génica. Entonces vamos a encontrar señales reguladoras como las que ustedes pueden apreciar allí. CAAT al inicio, tenemos la caja TATA, tenemos el punto de inicio de la transcripción, aquí donde estoy señalando en el puntero, tenemos el codón de inicio útil en la traducción, los demás eran útiles en la transcripción. Tenemos los dinucleótidos limítrofes al inicio y al finalizar el intrón GTAG, que participan en el proceso de editaje cuando se produce el ARN mensajero en los eucariotes. De igual manera, en la región reguladora 3', vamos a encontrar otras señales reguladoras, como son el codón de terminación de la traducción, la señal de poliadenilación AATAA, la cual indica que más o menos 15 a 25 nucleótidos respecto a ello debe adicionarse una colapulia. En la región central, como les dije, está la región codificante y ella se caracteriza por tener los exones y los intrones. Y los exones, a su vez, están formados por tripletes de bases llamadas codones. Y cada uno de esos codones codifica para un aminoácido específico, como lo pueden observar allí. Bien, entonces eso es para los estudiantes. Seguimos. Hay que recordar también que con el proyecto del genoma humano y previo a este, unas décadas antes, ya hablábamos de bases de datos y que hay diferentes tipos de bases de datos para secuencias de genes, para secuencias de CDNA, para mutaciones, para enfermedades, o sea, hay un sinnúmero de bases de datos. Solamente para estudiar las mutaciones tenemos más de 1000 bases de datos. Entonces, la forma en que se envían las secuencias también se ha establecido de manera estandarizada en el nivel mundial. Así, las secuencias que observamos en las bases de datos corresponden a la hebra 5', 3' del ADN, la hebra no transcribible del gen. Gracias a Dios tuve la oportunidad de encontrarme excelentes profesionales en mi vida estudiantil. Entre ellos, el Dr. Birmingham del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Originalmente yo fui al Smithsonian a trabajar como bióloga y trabajé en diversos proyectos relacionados con evolución y reproducción. Allí me di cuenta que el campo me gusta mucho, lo aprecio naturalmente, pero no sé, de alguna manera me llamó la atención trabajar en el laboratorio lo que veía afuera. Y es así que conocí a una persona que aprecio mucho, que lamentablemente no la veo hace tiempo, es el doctor Carmelo Ciniglio. El doctor Carmelo Ciniglio aparentemente tenía una formación con una tendencia hacia genética humana.
Y él me conoció, aunque no me dio clase, me conoció y discutíamos o hablábamos, mejor dicho, sobre enfermedades y me regaló un libro que se llama En busca de Eva, donde se hace una descripción bastante detallada de los proyectos que se estaban llevando a cabo en California, en la Universidad de Berkeley, para poder descifrar cuál era el origen de los primeros pobladores. Me leí ese libro rápidamente y me gustó el contenido, la información, entonces empecé a preguntar si había la posibilidad de hacer eso y para ese entonces ya el laboratorio de biología molecular del Smithsonian, no sé si se le ha cambiado el nombre, se había establecido. Y el doctor pues me dio la oportunidad, el doctor Birmingham, de hacer la tesis de maestría en su laboratorio. Fue una excelente oportunidad, siempre lo voy a tener muy presente, porque él, siendo biólogo y estudiando diversidad genética, no me cerró las oportunidades para estudiar enfermedades o hacer diversidad genética en humanos. Y coincidió con la llegada de una doctora, Connie Coleman, que estaba estudiando la diversidad genética en humanos. Posteriormente, cuando terminé la maestría en Costa Rica, tuve la dicha, como dicen los ticos, que el mismo sistema o el mismo servicio alemán de intercambio académico de AD me ofreció una beca para continuar el doctorado en Alemania. Entonces, bueno, regresé a Chiriquí, ocupé una posición por primera vez, les ayudé con algunos cursos, pasaron los años y luego decidí, bueno, ya es el tiempo de ver si en realidad me siguen ofertando esa oportunidad de hacer el doctorado. Y les escribí y así fue. Eh, mi intención original era trabajar cromosoma Y para continuar haciendo diversidad genética. Pero sin embargo, cuando llegué a Alemania, el profesor que me había admitido en el programa se había jubilado. Así que me pasaron a este doctor, el doctor Ingo Hansmann, quien estaba colaborando con el desarrollo del proyecto del genoma humano, lo cual fue muy valioso porque me permitió involucrarme en el uso de tecnologías utilizadas para descifrar el genoma humano y también en utilizar ciertos recursos como fueron las bibliotecas genómicas, las bibliotecas de CDNA, las bases de datos, etc. Y bueno, allí no trabajé únicamente con humanos, sino que trabajé primero los genes de ratones y posteriormente buscaba los genes humanos para tratar de establecer una asociación entre digamos, entre algunos genes y las enfermedades. Ahí aprendí que un biólogo puede trabajar en una facultad de medicina y que el Instituto de Genética Humana y Biomedicina, o Medicina Biológica, le decían ellos, estaba dentro de la facultad de medicina. Pero sin embargo, habían profesionales científicos trabajando allí y también habían profesionales que se habían formado en medicina. O sea, esa fue una experiencia completamente diferente para mí, pero que disfruté mucho. O sea, todo ese nuevo conocimiento me gustó. Fue así que regresé a Panamá, porque hay el compromiso con el DAD, de una vez que uno termina, tiene que regresar al país a retribuir en parte lo que aprendió. Así entonces yo me quedé con esa curiosidad de que era una genética un poco diferente. Y quizás tenía pocos días de haber llegado a Chiriquí y ya estaba buscando en las computadoras, mediante internet, revisando las universidades de Estados Unidos y los hospitales. Entonces allí me di cuenta que básicamente tenían el mismo sistema, los mismos métodos y que las universidades a veces funcionaban junto con los hospitales, por ejemplo, como la Johns Hopkins, o que las universidades tenían institutos que estaban dentro, por ejemplo, de las facultades de medicina o estaban dentro de los hospitales. Y
busqué varios programas y uno de esos fue el programa de postdoctorado que se ofrecía en Boston, Massachusetts, donde ofrecían una especialidad en genética clínica molecular relacionado con diagnóstico. Lo que sucede es que la curiosidad que yo tenía era, ¿cómo puedo utilizar toda esa información tan abstracta que hay en las secuencias y hacerlo más tangible en mi país? Entonces pensé, bueno, a través del diagnóstico, buscando si hay mutaciones, aplicándolo a enfermedades, y ese fue mi pensamiento y me seguí informando hasta que finalmente la CENACYT ofreció las oportunidades de becas y dije, esta es mi oportunidad. Ya había pasado por Indicasat y me di cuenta que había necesidad de aprender mayor cantidad de procedimientos en genética molecular, o sea, dominar más la tecnología. Y por eso decidí irme. Paralelamente, como había estudiado ADN mitocondrial de poblaciones amerindias cunas, o sea, población humana, el ADN mitocondrial se utiliza como un marcador para identificar individuos. Digamos, esa experiencia me sirvió para entonces ver también hacia el área de identificación humana y utilizar secuencias de ADN mitocondrial para diferenciar los individuos. Y con eso aprendí también a utilizar otros marcadores como STRs, SNPs. Y allí tuve la colaboración desinteresada de un laboratorio Biodiagnostik de Gießen, Alemania, unos amigos que aunque no estudiaron conmigo se dieron cuenta que yo iba por el área de genética molecular y en ocasiones hablábamos de la posibilidad de hacer laboratorios de esta naturaleza. Posteriormente, entonces, el que me siguió orientando en esa área y que aún sigue orientándome es el doctor Robert Allen de la Universidad del Estado de Oklahoma. Él tiene una experiencia de más de 30 años en esta área. Así que yo todavía sigo en comunicación con mis tutores del postdoctorado y con este tutor de identificación humana. Por lo cual siempre es importante tener buenas relaciones con nuestros tutores. Nosotros nunca, una recomendación, nunca debemos tener diferencias con nuestros tutores. La mayoría siempre está para ayudar y si nos aceptaron en un momento dado, eso es lo que debemos pensar. Pero tenemos que ser muy empáticos también y ayudarles. No ir a un laboratorio solo tratando de buscar nuestro beneficio, sino ser muy colaborador. Eso es muy importante para que después ellos le puedan ayudar. Todos estos tutores que ustedes ven aquí han visitado la UNACHI y algunos de ellos me ayudaron a hacer propuestas para ver cómo podíamos enrumbar la genética humana. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre biomedicina. Este es un campo en el cual el biólogo puede trabajar, en el cual el biólogo puede tener un espacio. La formación en biomedicina requiere de un conocimiento multidisciplinario acerca de las bases moleculares del funcionamiento del organismo, comprender las transformaciones que ocurren cuando el organismo enferma y estar familiarizado con las herramientas diagnósticas y terapéuticas empleadas para prevenir y combatir las enfermedades. En la charla de ayer yo les presenté un ejemplo cómo el cromosoma de Filadelfia puede ser monitoreado mediante pruebas ya sea moleculares, porque se puede hacer a nivel de genética molecular y también a nivel de cromosomas. Y una vez detectado ese cromosoma de Filadelfia, que es responsable de la leucemia mielógena crónica, entonces uno puede asignar un medicamento que se llama imatinib. Para las enfermedades monogenéticas, pues se han ido descubriendo tratamientos, no con la velocidad que uno esperaba, pero sí se ha ido avanzando. La biomedicina implica la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias orientadas a la comprensión de las bases biológicas de la salud y de las enfermedades humanas. ¿Y quién mejor que el biólogo para tener una comprensión de la célula, los procesos moleculares, los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos moleculares,
que están implicados en las enfermedades. No solamente en las enfermedades humanas, sino también en las enfermedades de las plantas, en las enfermedades de los animales. Considera esta disciplina también la profundización de los mecanismos biológicos fundamentales para contribuir a solucionar problemas de la salud. Entonces, otro concepto y otro término que es muy importante si queremos estudiar enfermedades humanas son las mutaciones. Este término lo usamos de manera indiscriminada cuando estudiamos plantas y animales, porque cuando hay una alteración o una variación en la secuencia, la denominamos como mutación. Sin embargo, cuando estamos trabajando con seres humanos, llamamos variaciones a cualquier alteración que ocurre en una secuencia génica. Y llamamos mutaciones a aquellas variaciones que provocan un fenotipo deleterio en el individuo, es decir, provocando una enfermedad. Las mutaciones causantes de enfermedades las podemos clasificar en anomalías cromosómicas que afectan tanto el número como la estructura de los cromosomas, en mutaciones dentro de las secuencias del ADN. Estas mutaciones dentro del ADN pueden ser duplicaciones, inserciones, deleciones, básicamente, y las podemos encontrar en el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Pueden ser sustituciones, creo que lo mencioné también. Y también tenemos finalmente las mutaciones epigenéticas, que se dan cuando cambia la estructura, la conformación del ADN, que puede adoptar pues muchas formas, dependiendo si van a ser metilados algunos grupos, como los dinucleótidos, etc. Bien, ¿cómo se complementa entonces la genética médica con la genética humana? Y allí es donde hay entonces cabida para la interdisciplinariedad, por lo cual nos tenemos que acostumbrar a trabajar con otros profesionales, no solamente los biólogos formados en genética, sino también médicos, bioquímicos, biotecnólogos, todo el que haya terminado una licenciatura y se haya especializado de forma correcta como una maestría, doctorado, postdoctorado, entonces está invitado a ser parte de este grupo interdisciplinario. La genética humana se inició a principios del siglo XX y permanece como una de las ciencias biológicas más dinámicas. Es el estudio científico de las variaciones entre las personas, que son determinadas por los genes y la forma en que ocurren y se transmiten las variaciones de estos genes en individuos, familias y poblaciones. Originalmente, cuando uno estudiaba genética humana, se refería solamente a las variaciones morfológicas, y ustedes quizás hayan realizado algunos laboratorios que tienen que ver con, por ejemplo, si la oreja está unida o no, la distancia entre los ojos, si hace huequitos en las mejillas, etcétera, etcétera. Pero todos esos son aspectos morfológicos que están codificados en los genes. Al final, lo que determina la variación en realidad es la secuencia génica. Entonces, ¿qué hace la genética médica? La genética médica trata de establecer si existe una asociación entre esa variación y las enfermedades. Es decir, trata de determinar si las mutaciones son causantes de esas enfermedades. Clásicamente hablando, la genética humana se divide en 4 subdisciplinas. Tenemos la genética clínica, que normalmente es realizado por los profesionales formados en medicina, es decir, médicos. Ellos estudian pedigrí, síntomas, signos, etc. Y acá tenemos 3, pero una dividida en 2. Esta dividida en 2 es la citogenética clásica, y esta otra es la citogenética molecular, que combina la citogenética clásica con la molecular. Estudia pues los cromosomas, haciendo uso de secuencias genómicas relativamente grandes. Esta citogenética molecular surgió para el tiempo del desarrollo del proyecto del genoma humano.
Y la genética molecular, entonces, estudia las moléculas, estructuras, funciones, efectos de las mutaciones, y la bioquímica genética que estudia todos los procesos, sus vías metabólicas, errores innatos de metabolismo, entre otras. Y es normalmente realizada, pues, por bioquímicos. Entonces, la citogenética, la bioquímica genética y la genética molecular en otras culturas con mayor desarrollo es desarrollada por los científicos. Eso no implica o no evita que, por ejemplo, un médico pueda también hacer toda esta parte, si, o cualquiera, aplicar cualquiera de estas subdisciplinas de la genética, si él realiza un doctorado, un PhD, por ejemplo, y se forma también científicamente y hace un postdoctorado, es permitido. También pudiera ser que un científico le gusta la parte clínica de las enfermedades, entonces estudia medicina. También se puede dar. Lo que en mi opinión no se debiera hacer es mezclar dos cosas. Si quiere hacer las dos cosas, entonces estudie las carreras completas, porque eso es lo que da las competencias finalmente y la formación correcta. Todas estas subdisciplinas van a depender de la bioinformática, que es otra disciplina que data de los 70, 80 y que se viene a fortalecer con el proyecto del genoma humano y otros proyectos subsecuentes. La bioinformática, entonces, es la disciplina que permite organizar, almacenar, analizar, evaluar la información genética. En los últimos años, ella va adquiriendo mayor importancia debido a que es muy útil en el análisis de información masiva que se obtiene con tecnologías más modernas como son la secuenciación de nueva generación, CGH, los análisis de paneles completos para ver diversas enfermedades. El proyecto del genoma humano y otros han desarrollado la genómica. Esta tiene una aparición más reciente, data de los años 1986, estudia la organización, función e interpretación del material genético de todo microorganismo y se ha visto más estimulada por tecnologías que permiten la secuenciación del ADN y el análisis comparativos de secuencias. La genética humana y la genómica están transformando nuestra comprensión de la biología humana, de la medicina y de la salud pública. En otras palabras, hay campos que se están sobrelapando simplemente porque hay cada vez mayor información y mayor comprensión de los genes y todas las moléculas que ellos codifican y la forma como sus mutaciones afectan para producir enfermedades. Y luego, por ejemplo, cómo las drogas, cómo los medicamentos pueden actuar para contrarrestar pues, esos efectos. De esta manera, al integrarse la genómica, lo que se puede observar es que hay una continuidad en la formación y en el desarrollo de la genética y también se incluye como parte del conocimiento que tienen que tener esos profesionales que ya estaban comprometidos con esta disciplina denominada genética. Así, por ejemplo, podemos ver que algunas organizaciones, si no han añadido una G al final, han dado también el significado, incluyendo a la genómica. Por ejemplo, la American College of Medical Genetics and Genomics, la American Society of Human Genetics and Genomics, la American Board of Medical Genetics and Genomics. O sea, se ha incluido. Entonces, en ese sentido, se espera que si yo estoy haciendo, por ejemplo, cuando yo voy a los congresos, originalmente hablábamos de genes, luego hablábamos de genómica, del genoma, ahora hablamos del transcriptoma y a veces también de metabolómica. Es una evolución que si uno pretende estar actualizado no se puede pues quedar atrás. Áreas que están involucradas en lo que es genética humana y genómica. Y esto es tomado de la página web de este congreso que se va a realizar pronto a mediados de octubre,
Es el congreso anual de la Sociedad Americana de Genética Humana, y no por ser americana, incluye solamente estadounidenses. Esa es la sociedad más grande a nivel mundial. Incluye europeos, latinos, todo el que desee estar en esa sociedad puede hacerlo. Y a mí me parece muy, muy estratégico, porque el objetivo de ellos es ir sensibilizando cada vez más para poder incidir de manera positiva en la sociedad, tratando de mejorar la condición humana, tratando de proveer a los individuos mayor bienestar y calidad de vida. Entonces yo creo que ese objetivo nos identifica a todos mundialmente, y en ese sentido pues debemos colaborar y en la medida de lo posible tratar de aprender de esas sociedades que en realidad tienen mucho más conocimiento porque tienen mucho más siglos de estar trabajando. Algunas de las áreas son bioinformática y tecnología genómica, para mencionar algunas: citogenética, farmacogenética, genética molecular, genética del cáncer, genética psiquiátrica, neurogenética y neurodegeneración. En resumen, alrededor de 25 áreas se están incluyendo. Y una buena noticia: como no tenemos que viajar este año ni pagar hoteles, se hace mucho más barato. Usted hasta mañana, hasta el 30, tiene la posibilidad de pagar solamente alrededor de 300, un poquito menos de $350. Así que los que están interesados aprovechen la oportunidad de la virtualidad. Bien, entonces, a lo largo de la historia y de mi experiencia, yo llegué aquí en el año 2001, después de hacer el doctorado. En el año 2006 tomé la decisión de hacer un emprendimiento para ver si podía hacer algo parecido a lo que había aprendido afuera, y de esa manera se estableció el Centro Gen Diagnostic. En el año 2009 terminé el postdoctorado en genética clínica molecular, que me habilitó un poco más para manejar más tecnologías de ADN, hacer diagnóstico, comprender las enfermedades mejor. Entonces, mi evaluación es que la forma en cómo evoluciona el conocimiento es diferente. Va a ser diferente también dependiendo de los países donde nos encontremos. Considero que es bueno y apropiado utilizar modelos que ya han experimentado por ensayo y error y han aprendido, y entonces ver qué están haciendo. Y buscando para esta charla, crean que también me actualicé, porque yo aprendí a hacer las cosas por lo que vi, por lo que me dieron o me facilitaron mis tutores, y lo he hecho de forma espontánea y natural. Pero todo eso está escrito. Por ejemplo, un artículo de la European Journal of Human Genetics del año 2010 resume las competencias centrales que deben tener tanto los especialistas en genética como los no especialistas en genética, pero que trabajan en salud. Y aquí me voy a circunscribir solamente en los especialistas en genética, dada el tiempo de que disponemos. Por ejemplo, los genetistas clínicos tienen competencias que están más relacionadas con la atención directa al paciente, con interpretar los resultados de las pruebas genéticas, con ver las asesorías genéticas, porque a veces en países psicólogos, biólogos, enfermeras incluso pueden dar una asesoría genética si están bien formadas, etcétera. Calcular el riesgo de padecer una enfermedad genética, por ejemplo, si hay miembros de la familia afectados. Y no me voy a detener en la parte clínica, porque creo que esta es una conferencia más para científicos y más para los biólogos. Entonces, las competencias que ellos listaron para los genetistas moleculares, que pueden ser biólogos, bioquímicos y profesiones afines que se hayan formado pues, de forma adecuada, son las siguientes. Las competencias le permitirán trabajar de forma independiente en laboratorios de pruebas de genética molecular, realizar una serie de pruebas genéticas con fines de diagnóstico, determinación del estado de portador y pruebas predictivas, interpretar los resultados de las pruebas genéticas que se realicen, proporcionar información a los profesionales de la salud
basada tanto en los resultados como en la interpretación de los resultados. Participar de la investigación clínica y en la introducción de nuevos métodos. Yo me pregunto si en Panamá están listos para que nosotros manufacturemos kits nuevos para hacer pruebas genéticas. Es que a veces creo que no estamos preparados ni siquiera para que innovemos, porque las leyes no están muy bien. Entonces son cosas que tenemos que ver con mayor seriedad y ayudar a los tomadores de decisiones, informarles cómo ha sido la evolución en otros países para que podamos hacer esas actividades. Los citogenetistas deben trabajar de forma independiente en el laboratorio citogenético, trabajar con destreza en el cultivo de células para el examen cromosómico prenatal y postnatal, procesamiento de células, preparación de portaobjeto y cariotipo, interpretar los resultados de los hallazgos citogenéticos y citogenéticos moleculares, proporcionar información a los profesionales de la salud basada tanto en los resultados como en la interpretación de los resultados, participar en la investigación clínica y en la introducción de nuevos métodos. O sea, parecido a lo anterior, pero para el área de genética. Aquí no dicen que solamente va a realizar investigación, un científico, no. Un científico está facultado, después que se forme bien, en hacer diagnóstico genético, supervisar los laboratorios, crear nuevos tests, interpretar la información y comunicar la información. Los científicos bioquímicos y biomédicos pueden trabajar de forma independiente en el laboratorio bioquímico, realizar pruebas bioquímicas relacionadas con el diagnóstico y el manejo de enfermedades genéticas y estados portadores, especialmente relacionados con errores innatos del metabolismo, interpretar los resultados de las pruebas bioquímicas, proporcionar información a los profesionales de la salud basada tanto en los resultados como en la interpretación de los resultados, participar en la investigación clínica y en la introducción de nuevos métodos. Los estudiantes de biología pueden irse, ya si no pueden estudiar bioquímica aquí directamente porque no se ofrece la licenciatura, pero quizás tengan la posibilidad de hacer una maestría en bioquímica fuera del país. Y luego entonces hacer un doctorado y luego hacer un postdoctorado. Y aquí, por ejemplo, casi no hay nadie que estudie desórdenes metabólicos, o sea que tendría una excelente carrera. Ya sea que haga genética molecular, que haga citogenética, que haga bioquímica genética, tendría excelentes carreras. El desarrollo de la genómica provocó actualizaciones en las disciplinas de la genética aplicada a la medicina. Yo le decía que este campo del saber es muy dinámico. Y entonces esto provoca pues cambio y hay que hacer adecuaciones. Estas organizaciones como la American Society of Human Genetics, también la European Society of Human Genetics y otros, porque no solamente son ellos dos. Leyendo un poco para informarme mejor para esta charla, vi que en otros países incluso tienen sociedades que tienen que ver con la academia y ellos participan en esto. Y también hay sociedades que tienen que ver solo con salud y también participan en esto. Entonces trabajan de manera conjunta. Y eso es muy bueno porque no se impone un criterio. Yo creo que es una forma muy abierta, muy evolucionada y muy intelectual de poder definir cómo se tiene que desarrollar un campo. Así, por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos, buscando una información más actualizada, que no encontré un artículo de Europa que lo tuviera, entonces me fui acá y vi que ellos, por ejemplo, han adecuado las disciplinas de genética relacionadas con la parte humana, ya habiendo introducido la genómica. De hecho, para el año 2012-2013, los nuevos, ellos le llaman trainer, los nuevos individuos o profesionales que se están formando ya tenían que tener competencias en genómica. Y después hicieron otras modificaciones a partir del año 2017. Por ejemplo, aquí la genética médica y la genómica abarcan la aplicación de la genética y la genómica a la atención médica y como tal es reconocida por el Comité Estadounidense de Especialidades Médicas. Este es uno. Y también hay otro, la American Board of Medical Genetics, que es como el comité médico de genética médica que tiene que ver con todas estas subdisciplinas.
Y ellos, a pesar de que se llama genética médica, no incluye solamente médicos. Ellos son los que le dan la certificación a los científicos que estudian genética molecular, citogenética y bioquímica genética. Entonces, así ellos tienen actualizada su página web con las siguientes especialidades: genética y genómica clínica, bioquímica genética clínica. La genética y genómica clínica es realizada solo por médicos. La bioquímica genética clínica es realizada por médicos, bioquímicos y afines. La genética y genómica de laboratorio ya se fusionó. Ya no hablamos de lo que se hablaba de citogenética y genómica clínica y genética y genómica molecular clínica para el 2013-2014. Y ahora se fusionó a un laboratorista que hace genética y genómica. Y aquí hay que tener cuidado, no nos referimos a un laboratorista clínico que hace los test rutinarios para confirmar diagnóstico, no, nos referimos a un laboratorista que tiene conocimientos y pericia en el manejo de tecnologías de genética y genómica. Hay otras subespecialidades: genética bioquímica médica y patología genética molecular. Yo siempre me acuerdo de los citotecnólogos y los histotecnólogos que tiene nuestro país, y los admiro mucho porque ellos, sin tener como una formación, así como un programa curricular tan establecido, por su interés y apego a esa área, prácticamente que lo han hecho con entrenamientos. Y yo diría que ellos pudieran tener mucho más oportunidades si tienen esa posibilidad de ir a esos congresos. Por ejemplo, el año 2019, estuve en un congreso de patología molecular, Asociación de Patólogos Moleculares, que también su sede está en Estados Unidos, pero hay de todos los países. Y allí yo pude apreciar la profundidad de los análisis para estudios de cáncer. Hasta compré un libro que me costó $300 porque yo sí invierto en eso, y pensaba que ojalá que nuestros citotecnólogos, tengan esas posibilidades. Y bueno, los invito a revisar esa página de la American Board of Medical Genetics, que yo sé que allí pues pudieran encontrar más información relacionada. Entonces, referente a la nueva unión de la genética genómica como una persona que tiene mucha experiencia en el laboratorio, yo considero que allí el biólogo tiene una excelente oportunidad y que hacia allá tenemos que ir pensando. Porque créanme que cuando leí ese artículo y otros artículos relacionados, ellos no solamente crearon esas competencias y se reunieron muchos países de la comunidad europea en varias sesiones, sino que también después cada país vio la forma cómo se podían proveer los programas curriculares para que los profesionales llegaran a tener esas competencias. En otras palabras, el Colegio de Biólogos, por ser como la mayor autoridad y el grupo gremial que existe, que nos integra a todos los biólogos, tiene una gran responsabilidad y compromiso en ese sentido de ayudar a que estas competencias puedan ser logradas a través de programas curriculares bien establecidos. Y todo, pues, sensibilizar a nuestras autoridades, ya sea en las universidades, en las instituciones que rigen la ciencia y la tecnología también. Aquí, por ejemplo, ya fusionado, esto sí está completamente mucho más actualizado, lo que pudiera ser un biólogo: capacidad de supervisar y dirigir los laboratorios, debe tener suficiente experiencia técnica en calidad, procedimientos de evaluación, saber las reglamentaciones,
Por ejemplo, cuando uno hace exámenes en Estados Unidos deben estar acreditados con la CLIA-CAP, si es identificación humana con la AABB, por ejemplo. Se utilizan diferentes normas ISO, no solamente la 17025, sino otras también. Tiene que tener conocimiento de etiología, heterogeneidad, variabilidad, historia natural y manejo clínico de trastornos con base citogenética o molecular. Es decir, tiene que manejar las dos áreas, citogenética y la genética molecular. Conocimiento de la biología molecular básica, la biología cromosómica, los mecanismos genómicos de las enfermedades. Capacidad de seleccionar y aplicar las tecnologías actuales y en evolución más apropiada, incluido el cariotipo, FISH, microarreglo y metodología de secuenciación de ADN de próxima generación para diagnosticar enfermedades humanas. Capacidad de orientar el desarrollo y esto me está interfiriendo, y la validación de ensayos apropiados utilizados en la evaluación con una base cromosómica y molecular, en la evaluación de enfermedades. Tiene que tener capacidad de interpretación de los diagnósticos que hace, también conocer sobre las metodologías, evaluar aneuploidías cromosómicas, reordenamientos cromosómicos y estructurales, variantes del número de copias genómicas, variantes de un solo nucleótido, cambios estructurales dentro de los genes únicos y ausencia o pérdida de heterocigosidad. Capacidad de analizar varios tipos de tejidos, como tumores, ADN libre de células, médula ósea, fibroblastos y saliva. Capacidad de integrar datos clínicos y asociarlos pues con los resultados del diagnóstico. Buenas habilidades de comunicación, o sea, ya porque a veces los profesionales de diferentes países van a Estados Unidos y entonces le piden a uno, a mí me tocó hacer eso, yo tuve que pasar el IBT-TOEFL test con un buen promedio, no permitía un promedio menor de 94, creo. Entonces, bueno, había que ponerse hábil con eso también. Gracias a Dios yo lo logré pasar 105 de 120. Muy contenta, tuve que hacerlo un día de San Valentín, pero bueno, había que hacerlo y estudiar. Hay libros que tienen CDs y todo que ayudan. Y también hay capacidad de comunicar los resultados del laboratorio de genética molecular y citogenética directamente a los pacientes. Miren la apertura que hay cuando hay una buena formación. O sea, eso no se puede hacer si uno no tiene una buena formación. Comunicar a los pacientes y comunicar también a los médicos especialistas en genética. Y no especialistas, a veces los cardiólogos también, los neurólogos, están viendo bastantes enfermedades que tienen una causa genética. Actividades realizadas, bueno, regresé, me instalé, yo vine deseosa de hacer lo que me habían enseñado y me puse en marcha. Y bueno, Senacid también creyó en mis proyectos, lo evaluaron porque es evaluación de pares. Una de las cosas que yo me siento muy satisfecha hoy en día, que todo lo que hemos logrado adquirir aquí ha sido ganado por mérito. Convocatorias que se abrieron y sometimos proyectos. Mi primer proyecto, le digo, no dormí 5 noches, solo dormí 3 horas, 2 noches. Día y noche trabajando en el proyecto, porque estaba muy interesada en ganarme el proyecto. Y también me ha tocado pues poner capital, quizás no invierto en cosas, no siempre ando con cartera combinada y tampoco tengo todos los zapatos para todos los vestidos. Yo prefiero invertirlo en el laboratorio. Y también, bueno, los equipos que han entrado aquí ha sido por mérito. Y yo prefiero que sea así, para que tengamos igualdad de oportunidades. Eso lo sentí en 2006 con la administración del doctor Escobar. Sentía que si uno podía participar, no importaba de dónde fuera, podía tener la oportunidad si lo hacía bien. Y me gustaría que siempre sea así. Indicaciones para un diagnóstico genético. Cuando ofrecemos un diagnóstico genético, lo hacemos con varios propósitos. Para confirmar un diagnóstico clínico, para establecer una identidad humana, casos de paternidad, de filiación forenses, con propósito predictivo antes de que se manifiesten los síntomas, por ejemplo, cáncer, Corea de Huntington, usted no sabe que va a padecer eso, pero en la familia hay miembros, entonces cuando se conoce la mutación, solamente hay que rastrearla y ya usted puede tomar decisiones. Fue lo que hizo Angelina Jolie, por ejemplo. Portador, el mejor caso para nosotros es anemia falciforme, detectarse de portadores, prenatal, antes de que nazca la criatura,
si hay historias familiares o si en el control se detecta que hay alguna anomalía, entonces hay que revisar los cromosomas o también hacer análisis del ADN para ver si ese niño puede venir afectado. Y se toman decisiones dependiendo de, digamos, de las creencias, de las leyes y de la pareja. La decisión no la toma el genetista médico, es ni menos uno que está en los laboratorios, sino que debe ser la pareja. El tamizaje neonatal se hace pues para prevenir enfermedades. Bien, este es para que conozcan, yo mudé mi laboratorio justo antes de la pandemia y le doy gracias a Dios por haber recibido esa iluminación porque yo alquilaba donde estaba y imagínense, los gastos de operación son muy altos, uno tiene que pagar un alquiler. Entonces, me mudé a una propiedad que había adquirido por hacerle bien a unos tíos hace como unos 8 o 10 años. Y entonces la habilité, es pequeña, pero es confortable y tiene ambiente saludable, digo yo. Aquí yo me siento y me es muy grato trabajar. Puedo venir desde las 7, me voy a las 10 de la noche, nadie me impide que trabaje. Entonces, es parte de la estructura de la recepción, donde se toman muestras. Cuando nosotros tomamos, una vez que se toman las muestras, normalmente los pasos que se aplican para ya sea diagnóstico o una investigación son bastante parecidos. Hay ciertas modificaciones dependiendo de cuál es su objetivo, pero en general hace un aislamiento que puede ser de ARN o de ADN, una cuantificación del ADN porque trabajamos con cantidades muy pequeñas, una amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí lo hacemos los termocicladores. Aquí tenemos a Alberto Montezuma, que actualmente es mi mano derecha en el laboratorio. Y acá tenemos el área donde vamos a visualizar los resultados finales. Normalmente es separación de fragmentos. Podemos ver estos fragmentos en un transiluminador utilizando digamos, un gel que ha sido sometido a electroforesis vertical horizontal, o acá también podemos visualizar nuestros resultados utilizando software para analizar muestras que han sido pasadas por procesos que nos permiten separar nucleótidos si es secuenciación o separar fragmentos mediante genotipado. Entonces esto sería pues el analizador genético. Yo lo compré de segunda y lo pusimos a funcionar. Entonces, y allí es donde hemos obtenido las secuenciaciones, las identificaciones humanas y snapshot. Entre las tecnologías establecidas, aquí hay algunas: PCR, análisis, restricción, electroforesis, snapshot, identificación humana, secuenciación, MLPA está en establecimiento y hay varias combinaciones entre ellas para otros procedimientos. La reacción en cadena de la polimerasa para los estudiantes que son nuevos, deben saber que esta es una reacción in vitro que permiten pues la amplificación del ADN descubierta por Kary Mullis, a quien se le dio el premio Nobel, y consta básicamente de 3 pasos. Uno de estos pasos es la desnaturalización, que permite la apertura de las hebras de ADN, la hibridación con los primers, y luego la extensión de ese primer por acción de la ADN polimerasa, utilizando diferentes temperaturas. Al cabo de 2 horas tenemos suficiente cantidad de ADN, porque en realidad algunos genes producen poca cantidad y no es posible estudiarlo, por eso tenemos que amplificarlo. Acá tenemos pues algunos termocicladores donde hacemos la reacción en cadena de la polimerasa. Otra de las reacciones básicas en nuestro laboratorio es la secuenciación, pero hasta ahora hacemos únicamente secuenciación de Sanger, que es un método también in vitro, parecido mucho a la PCR, pero que en vez de extender la hebra de ADN, lo que hacemos es fragmentar esa hebra en diferentes segmentos, que después usted los corre y los puede visualizar aquí. Mire, son de diferentes tamaños, y esa fragmentación se produce debido a que en la reacción utilizamos una combinación de nucleótidos normales con dioxinucleótidos.
Los dihidroxinucleótidos se caracterizan porque carecen de un grupo hidroxilo en la posición 3', y eso hace que compitan, digamos, el dihidroxinucleótido compite con el nucleótido normal, y si logra insertarse provoca una ruptura de la cadena, debido a que aquí no se puede unir un siguiente nucleótido porque no hay ese grupo hidroxilo, como si lo ven acá, por ejemplo. Entonces vamos a obtener los fragmentos, y como los fragmentos están marcados fluorescentemente, son excitados por un láser. Esa señal es detectada por una cámara CCD que lo transforma en una señal electrónica, y luego cuando se le aplica un software a esos datos crudos puede obtener un electroferograma que contiene los nucleótidos, donde cada nucleótido tiene un color. Entonces sí es mucho más fácil leer la secuencia, y esa secuencia incluso la puede transferir. Ese conocimiento que se dio aquí desde el año 2007 hasta más o menos 2012 fue transferido entonces a el CEGEN de la UNACHI, el Centro Especializado de Genética, donde se le proveyó al rector de la UNACHI, el doctor Requena, la información, y pudo adquirir este analizador genético 3500, y pues allí también se secuenció desde el año 2015 cuando se instaló el equipo. Lo que nos falta es mayor recurso humano formado para poder seguir utilizando todas esas tecnologías establecidas. ¿Qué hemos hecho como genetista molecular? ¿Qué tipo de aportes? Productos científicos que se han obtenido. Investigación, se han hecho investigación para obtener publicaciones. Créanme que tengo varias publicaciones pendientes, como unas 8 a 10, porque aquí prácticamente no hay tantos profesionales y me toca hacer mucho trabajo, pero también hemos hecho desarrollo tecnológico. Algunas publicaciones pues ya sí salieron en revistas indexadas. Una digamos, de los estudios que nos permitió hacer desarrollo tecnológico e investigación fue detectar, por ejemplo, o estudiar pacientes deficientes en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso permitió hacer una innovación, un nuevo método llamado, o sea, se aplica el snapshot utilizando SNPs, que son polimorfismos de un solo nucleótido, y entonces estos están en posiciones específicas que varían de forma constante. Y también esto dio la posibilidad de hacer un nuevo kit, parecido a los que se utilizan en identificación humana. Viene otra vez mi pregunta, si se pudiera manufacturar en Panamá, ¿qué vamos a hacer? La mayoría de los kits son introducidos, FDA es la que tiene que aprobar, o quizá otro, no sé, hay que conocer más acerca de eso. Entonces, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está incluida entre los desórdenes que son examinados mediante el tamizaje neonatal que se estableció por ley en el año 2007. El tamizaje neonatal es un tipo de examen que se basa en los síntomas y en los signos, y permite identificar aquellos recién nacidos que pudieran requerir un tratamiento. Es un examen preclínico en el sentido que uno está examinando los niños recién nacidos entre 0 horas a 72 horas antes de que se presenten los síntomas o la enfermedad o la muerte. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico lo que hace es que uno aplica pues el examen y da el tratamiento antes de que se presenten los síntomas. Entonces ya no hay necesidad de diagnosticar ni dar el tratamiento. O sea, se queda en esta fase. El individuo simplemente no enferma. Y en la medicina tradicional lo que sucede es que el individuo está normal, presenta los síntomas, se le hace un diagnóstico y se le da un tratamiento para ver si regresa al estado normal. Pero normalmente eso pues no es lo que está ocurriendo siempre. Entonces, en el caso de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el gen involucrado lleva también su nombre, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y está ubicado en el brazo largo del cromosoma X en la banda 28. Como ven, es un desorden ligado al cromosoma X. Por lo tanto, los niños varones
serían más afectados debido a que ellos no tienen otro cromosoma X que contrarreste la enfermedad. Además, en las mujeres a veces uno de los cromosomas X se inactiva y pudiera ser que el cromosoma que se inactiva incluya el gen que está afectado y en ese sentido tampoco va a afectar la mujer de la misma manera a cómo se ve afectado un hombre. Ese gen tiene bastantes mutaciones, más de 100 como pueden ver. Algunas son mutaciones puntuales, 8 de lesiones y hay una de lesión grande. Estas son las enfermedades incluidas en el tamizaje neonatal. Nos centramos en este. ¿Por qué nos centramos en esta? Porque el Hospital Ovaldía estaba ofreciendo el tamizaje y tenían algunos pacientes que tenían una concentración de enzima menor a 8.6 unidades por gramo de hemoglobina y utilizaban el método de determinación enzimática colorimétrica cuantitativa, un método más que nada bioquímico, y había entonces como la necesidad de confirmar ese resultado viendo el mismo ADN. Y por eso fue que se nos ocurrió hacer ese nuevo test y produjo resultados. Aquí está parte de la fisiología y fisiopatología de esa enfermedad. El gen es importante para la vía pentosa-fosfato porque convierte la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato y también esto permite que el NADP sea reducido a NADPH y se produzca glutatión. Y el glutatión es una molécula que protege el eritrocito ante el estrés oxidativo. ¿Qué pasa si un individuo entonces tiene el gen afectado? Que entonces todas estas funciones no se van a llevar a cabo de forma apropiada y el individuo va a tener como consecuencia una baja concentración de enzima. Epidemiología, quinto defecto congénito en el nivel mundial, alrededor de 400 millones de personas afectadas en el mundo, ocurre con frecuencia en África, Asia, el Mediterráneo y el Oriente Medio. Recuerden que nosotros tenemos ascendencia de varios grupos poblacionales, por eso lo podemos encontrar aquí. Estados Unidos hay 10% de prevalencia en raza negra. En Colombia hay 14.8 de incidencia de pacientes masculinos maláricos. En Panamá se habían hecho estudios previos que reportaban una incidencia del 2.5 y se habían encontrado solamente 2 variantes, la africana A negativo y la mediterránea. Algunos de los síntomas son ictericia neonatal, anemia hemolítica crónica, anemia hemolítica aguda, la cual puede ser causada por infecciones, ingestión de fababins y de algunas drogas antimaláricas. En algunos casos puede causar la muerte o daños neurológicos permanentes, aunque la mayoría de los pacientes son asintomáticos. O sea que va a depender también mucho del individuo, de su fisiología, de su bioquímica y de otros factores. Objetivos fue establecer el método de snapshot y secuenciación para la identificación de mutaciones causantes de dicha deficiencia, determinar la frecuencia de las variantes que causan esa enfermedad. Aquí están los ADN genómicos, buena calidad, no hay smear, no se puede ver. Y aquí tenemos los métodos que utilizamos para ustedes estudiantes. Importante ver por qué es valiosa la bioinformática. Manejo de bases de datos. GenBank lo tuvimos que utilizar, que está en CBI, UCSC, HGMD, que nos permite ver esta base de datos, las secuencias a nivel de ADN copia, ARN mensajero. Diseñar primer, nuestros estudiantes pues saben diseñar primer. Una vez estuve muy contenta porque una profesora, Natividad Sánchez, que dio la maestría acá en el área de botánica, pues dijo que los estudiantes de la UNACHI saben muy bien, o sea, están bien formados en lo que es primer, secuencias, bioinformática y algo de parte molecular, ¿no? Eso me dio mucha satisfacción. Electroforesis capilar, bueno, pero antes tenemos que hacer amplificaciones y detección de los SNPs o secuenciación. La detección de los SNPs se hace pues mediante genotipado y se confirma eso mediante secuenciación. Finalmente entonces obtenemos los electroferogramas. Estas son las variantes que se estudiaron. Estas son las mutaciones y los cambios de aminoácidos que se provocan por cada variante con sus respectivos exones.
La secuenciación se hizo para confirmar las variantes y la detección de las mutantes. Aquí tenemos, por ejemplo, un diseño cuando se va a hacer este tipo de experimentos. Tienen que tener la secuencia completa. Es mejor conocer lo que uno está trabajando. O sea, hay gente que se acostumbra a hacerlo mecánicamente, pero no está entendiendo el procedimiento. Aquí están los primers. Aquí está el primer que va a detectar. Y aquí está el SNPs, digamos el nucleótido, que puede variar. Igual acá. Estas son las amplificaciones, diferentes tamaños para los diferentes exones. Estos fueron los resultados. Mayor africana negativa, que es muy patogénica, mediterránea también. La Cantón, Caipín, no encontramos ninguno. Cantón es de origen asiático, esa tampoco se había encontrado en Panamá. 14.8 no coinciden con estas variantes porque hay otras variantes. No quiere decir que el resultado bioquímico estuvo mal, simplemente es que había que secuenciar para entonces encontrar nuevas variantes. Aquí están los electroferogramas del snapshot. Este es un niño y se observa entonces las mutaciones para dos mutaciones que caracterizan una variante. Esta es una niña y tiene entonces una mutación heterocigota. Recuerda que ella tiene 2X y por lo tanto va a manifestar dos picos, o uno de cada cromosoma. Entonces, ella es heterocigota y tiene un alelo defectuoso y un alelo correcto. Entonces, tenemos aquí el hijo y la madre. Ustedes pueden ver heterocigota, la madre, y la madre entonces le heredó al hijo el alelo defectuoso o el alelo mutado. Aquí está la madre heterocigota también para otra posición, para otro SNP, y le heredó el alelo mutado al hijo. Y entonces eso trae pues como consecuencia que el niño presente la enfermedad. Aquí, por ejemplo, este es otro software utilizado para analizar la secuencia. Es muy bueno para estudiar cualquier secuencia de genes causantes de enfermedades. Aquí incluimos más individuos, unos 30 individuos. Y al final, es importante que cuando nosotros tengamos la sospecha de que hay un niño o una niña que tiene una enfermedad, trabajarlo como caso familiar. En este caso nosotros sabemos que es un desorden ligado al cromosoma X. Sabíamos que el niño tenía una concentración baja de la enzima. Esa señora es de Panamá, pero pasó enfrente de mi laboratorio y vio y se acercó y me preguntó. Yo le dije, sí, le podemos hacer el examen. Le solicité a ella también una muestra y ella, pongo un signo, un puntito, porque ella era heterocigota y el niño entonces era completamente afectado. Y se encontró pues una nueva mutación no reportada en Panamá, Málaga, en la posición 542, donde hay una sustitución de una A por una T. Aquí está, viendo que cómo se veía en la secuenciación, heterocigota, y el niño hemicigoto. En este caso no hablamos de homocigoto porque él no tiene dos alelos. En ligado al sexo, los machos son hemicigotos. Otras investigaciones, ayer mostramos, no queríamos mostrar lo mismo, una investigación con el virus del papiloma humano. Esta fue con otros patógenos causantes de enfermedades de transmisión sexual y estuvimos identificando Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea, Mycoplasma genitalium mediante PCR. En pacientes femeninas del distrito de David se le dio la oportunidad a una estudiante que ahora tiene la maestría en genética y es docente del área, la profesora Osiris Murcia. Eso ganó premio en APANAC cuando se presentó. Se trabajaron 150 muestras y cada una de estas muestras se le identificaron los 3 patógenos. Aquí están los resultados para Neisseria gonorrea, para Clamidia trachomatis y para Mycoplasma genitalium, con el tamaño de banda que corresponde después de una electroforesis en agarosa, electroforesis horizontal, y los tamaños se comparan pues con el patrón de bandas para los estudiantes. Los resultados generales, no vamos a entrar en detalle, se ve que hay una prevalencia, sobre todo para Clamidia trachomatis más alta, 18.6, Mycoplasma genitalium 13.3,
Neisseria gonorrea 6%. Como tenía también el resultado del virus del papiloma humano, entonces lo puse aquí porque también se usaron las muestras para otra tesis después y el resultado fue 84%. Nuestros laboratorios aquí están divididos en secciones que nos permiten trabajar bioseguridad tipo 2 para evitar contaminación de muestras. Tenemos el área de extracción, el área de PCR y el área de post-PCR. Las categorías de diagnóstico que ofrecemos, de acuerdo a nuestra página web, son pruebas de paternidad, identificación de mutaciones en el ADN. Las buscamos en los genes. Imagínense que si tenemos 25.000 genes y cada gen produce una enfermedad genética, entonces necesitamos bastante biólogos que estén bien formados en genética molecular para que nos ayuden a secuenciar diferentes genes causantes de enfermedades. Los paneles exoma-genoma se realiza con tecnologías de vanguardia, como la secuenciación de nueva generación. Sí lo hemos hecho, pero en combinación con laboratorios internacionales. Identificación de patógenos, como ya lo vieron, y hacemos otras pruebas con laboratorios de referencia, las pruebas citogenéticas, cromosomas y pruebas bioquímicas. Esperamos que en la universidad, con la nueva carrera que estamos creando, se puedan establecer esas capacidades para que también se hagan ese tipo de pruebas. Los análisis de RFLP lo utilizamos mucho también para caracterizar enfermedades. Por ejemplo, aquí vemos este test basado en RFLP que nos permite detectar si un paciente es portador del alelo causante de la anemia falciforme, si es homocigoto o si es heterocigoto. Las enzimas de restricción reconocen secuencias específicas y la cortan en un sitio específico. En este caso tenemos dos alelos. Recuerden que nosotros somos diploides, o sea, cada alelo está en uno de los cromosomas. Que en el caso del alelo defectuoso hay un cambio de A a T. Y entonces usted va a poder observar los patrones de banda completamente diferentes. Un individuo que es homocigoto para el alelo defectuoso, el alelo de la anemia falciforme, va a presentar una banda. Un individuo que es homocigoto normal, que tiene los dos alelos normal, tiene dos bandas. Los individuos que tienen un alelo normal y uno defectuoso van a tener tres bandas. Y esta es la forma como se representan siempre los pedigrí con los resultados de los exámenes y los análisis que se hacen, que deben saber tanto médicos como profesionales que realizan el examen. Aquí también hay otros donde aplicamos RFLPs para detectar mutaciones en cáncer, y también mutaciones en el gen de la protrombina y MTHFR, entre otros. Hemos validado alrededor de 50 pruebas genéticas en este laboratorio, aparte de las secuenciaciones. Aquí, por ejemplo, también se revisan otras secuencias para otras enfermedades. En este caso, estuvimos analizando aproximadamente 8 genes que están relacionados con el retraso mental y ligado al cromosoma X. Uno de ellos es el gen RCK2, que produce el síndrome de Coffin-Loy. Los machos, si está ligado a X, los machos pues se ven más afectados. Algunas de las características o los signos de esta enfermedad es que los dedos terminan con forma puntiaguda, tenemos una frente prominente, los labios gruesos, hipertelorismo y un puente nasal plano, entre otras características. Se presentó el paciente con ciertas características, retraso mental en el desarrollo, rasgos dismórficos, se pensaba que podía tener síndrome de Coffin-Loy, y aquí el resultado de la secuenciación del gen RCK2 en el exón 10 reveló pues que sí hubo una mutación en esa posición respecto a la secuencia silvestre o normal. Y allí no queda el análisis, usted tiene que revisar bases de datos. Una de estas bases de datos le permite determinar si la mutación es nueva o no ha sido reportada. En este caso revisamos dos bases de datos, una del proyecto del genoma humano, HGBS, y otra HGMD, y en ambas vimos que no está reportada la mutación. Luego, hacer un estudio funcional para ver el efecto que tiene una mutación en una proteína demora mucho. Entonces, en ese sentido,
se hacen estudios in silico que nos permiten ver si ese aminoácido tiene un efecto deleterio. Y ahí se observó, por ejemplo, tanto usando SIF como la otra que sí tenía un efecto deleterio. Y luego uno busca la posición de la mutación y se da cuenta que está en un dominio que tiene una función importante, entonces todo eso lo tiene que documentar. Otra de las cosas que hemos hecho es identificación humana, utilizando STRs, que no son más que marcadores que tienen secuencias repetidas en tándem y cuya numeración va a dar la identificación del alelo, y los individuos varían en el número de repeticiones, por lo tanto podemos encontrar diferentes alelos y caracterizar los individuos. Y este es un electroferograma propio de una identificación humana. Aquí ven los marcadores arriba. Estos individuos son heterocigotos y estos individuos con un solo pico son homocigotos. Eso se escribe como un perfil que les enseñé anteriormente y nos permite identificar pues padre e hijo para ver si en realidad están relacionados, tienen parentesco. Este fue un examen que se hizo post-mortem. El señor murió, el señor que era papá de estos 4 hijos murió, estaba la madre viva de los 4 hijos y utilizamos el tío. Y se pudo entonces determinar que en realidad sí eran hijos del difunto y ellos lograron reclamar su herencia. Y entonces estos son ejemplos de enfermedades que han sido confirmadas en nuestro laboratorio: Corea de Huntington, homocistinuria, policitemia vera, leucemia mieloide crónica, entre otras. Alrededor de 50 enfermedades han sido confirmadas. Entonces, este es un resultado de una gráfica pie que muestra el porcentaje de pruebas que se han realizado. La mayoritaria corresponde a identificación humana, seguida por enfermedades genéticas, enfermedades de transmisión sexual, pruebas citogenéticas o enfermedades que se producen por aberraciones cromosómicas y pruebas bioquímicas. Frecuencia alélica y eficiencia forense de los STR de los paneles PowerPlex 16 y PowerPlex Fusion en la población mestiza de la provincia de Chiriquí es una investigación que está en curso. Y ya para ir terminando, algunos productos científicos, publicaciones o desarrollos tecnológicos. La semana pasada nos confirmaron que logramos una patente, fue revisada en Estados Unidos y calificó con 5 o 6 innovaciones y ya se aceptó en Panamá. Y las transferencias tecnológicas pues, que hemos hecho al CG de la universidad y también hemos hecho desde afuera, desde otros países hacia acá. También hacemos seminarios, 1 al año, para actualización, algunos de genética, bioinformática y genómica, que nos ayudó la Ciudad de Saber. Con popularización de la ciencia, estuvimos el año 2019, 100 participantes, 15 instituciones diferentes. Este fue otro en el año 2017 aproximadamente. A veces vienen a visitar el laboratorio, los cursos que se ofrecen en la UNACHI, y los estudiantes pues aprenden a utilizar en eso. Y este es solamente para enseñarle parte de las instalaciones de Centro Especializado de Genética. Allá tenemos pues otra parte, está parcialmente equipado y tenemos la esperanza de que podamos fortalecer o terminar de crear, mejor dicho, una carrera de genética y genómica, porque consideramos que es necesaria para poder seguir investigando, diagnosticando y previniendo las enfermedades genéticas y haciendo estudios de diversidad genética. Ya para finalizar, algunas recomendaciones, estrategias. Yo recomendaría que hagamos un diagnóstico de la situación actual de la aplicación de la genética y temáticas para la formación de recursos humanos, fortalecimiento de las carreras de pregrado relacionadas con genética, programas de posgrados con énfasis en genética humana, genómica y afín. Perdón, y si no hay aquí, ustedes muy bien pudieran a través del DAD, a través de otras organizaciones, SENACYT, irse, pero tienen que buscar esos programas específicos que le ayuden a tener las competencias que ya le hemos presentado hoy, y también hacer doctorado en subdisciplinas de la genética humana. Adecuar las leyes. Hemos revisado, hay muchas leyes, quizás homogeneizarlas un poco más, trabajar más interdisciplinariamente nos ayudaría como sociedad.
tener membresías en sociedades de genética, tenemos una en establecimiento, o si no en sociedades internacionales como la Sociedad de Genética Humana que le mencioné anteriormente. Hay una en Europa, otra en Estados Unidos, que son muy buenas. Y también apoyar las actividades del Colegio de Biólogos y trabajar unidos para lograr metas que permitan empoderarnos del campo de la genética aplicado a diversos actores, incluyendo salud. Y con esto pues termino agradeciéndoles, deseándoles que terminen de tener un feliz día del biólogo. Creo que me extendí un poquito, pero ahorita fue que me informaron. Así que les doy pues oportunidad para que formulen preguntas, si hay preguntas o si quieren hacer algún comentario, pues con mucho gusto. Humildemente desde Chiriquí, pues yo he tratado de colaborar con esto. Me gusta mucho mi profesión y siento el compromiso moral de ayudar y de educar en nuestro país referente pues a esta área. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta joya de presentación que nos sirve a todos los que estamos ya orientados en lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir, y los compañeros, colegas y público que está descubriendo estos temas por primera vez. En este sentido, entonces, nosotros pues como Colegio de Biólogos de Panamá tenemos la obligación y la responsabilidad, como lo dijo anteriormente la doctora Oriana, de poder hacer todo lo que esté en nuestra disposición y nuestro alcance en relación a las ciencias biológicas. Dentro de las ciencias biológicas, ustedes saben que hay disciplinas y estamos trabajando de forma interdisciplinada con orientaciones dentro de la biología y dentro pues de este campo amplio que abarca el estudio de los seres vivos, de nuestro ambiente. Y ahora con esta charla vamos a entrar en el área de genética, que tiene brazos o extensiones en la parte clínica, en la parte humana, y hacia allá vamos a ir. ¿De qué forma? Ya sabemos que la Ley 17 de Ciencias Biológicas tiene 10 años y es hora de hacerle revisión porque hay algunos aspectos jurídicos, legales, que tenemos que subsanar. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Con la implementación que se ha estado dando escalonadamente, pero de forma muy lenta en las instituciones, en donde nuestros compañeros que ya gozan, algunos del escalafón, a través del decreto ejecutivo 124, se están percatando de que hay ciertos detalles que no han sido cubiertos. Entonces, esa es nuestra labor. Entonces, habiendo dicho estas palabras, vamos a proceder a leer los mensajes que nos han colocado nuestros colegas para que la doctora nos pueda dar una luz en relación a la satisfacción de estas interrogantes y dudas. Bien, la primera sería del doctor Alexis de la Cruz. ¿Las aberraciones cromosómicas determinan problemas genéticos? En este caso, el síndrome de Klinefelter o la condición de XYY. ¿Nos podría abordar sobre esto, doctora? Bueno, sí, el síndrome de Klinefelter es producto de una aberración cromosómica numérica. En los cromosomas sexuales tenemos un cromosoma X de más. Las regiones conservadas muchas veces determinan los distanciamientos o variabilidades genéticas, y que pues hay genes que tienen mucho esta condición de lo que se llama genes saltarines. ¿Eso se determina de esa manera? Las regiones conservadas difícilmente están mutando, pero en el momento en que lo hacen, por ser, pues, cuando son conservadas, uno espera que tengan funciones muy importantes. Por ejemplo, una vez estuve estudiando un gen cuya función estaba relacionada con el desarrollo embrionario. Entonces uno podía comparar con otras especies, Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans,
músculos e incluso hasta los humanos, y estaba muy, muy conservado. Y estaba muy conservado porque su función era durante el desarrollo embrionario, época en la cual se ocurre una mutación, pues el fenotipo final va a ser muy aberrante. Entonces, estas regiones que tienen que ver con funciones muy importantes son las más conservadas. Normalmente, nosotros vamos a encontrar mayor cantidad de mutaciones en regiones que no tienen una función tan importante. Por eso es que si comparamos las regiones codificantes con los intrones, pues uno se va a dar cuenta que hay mayor mutaciones en estas regiones intrónicas. De igual manera podemos tener mutaciones, a veces también se da en las regiones reguladoras, en las regiones limítrofes exon-intron que participan en el editaje, en las regiones reguladoras 3' y también nos van a traer como consecuencia fenotipos aberrantes. Vamos con la última pregunta escrita y si alguien tiene alguna interacción que hacer, con gusto puede entonces en el momento participar. Bien, dice nuestra compañera Mariela Reyes, hoy día sabemos que el virus del papiloma humano es común en la población femenina, lo cual es causa fundamental del cáncer cervix uterino. Para ello se realizan las fenotipicaciones como herramienta preventiva para determinar los de alto riesgo. ¿Sería posible que un biólogo especialista en genética pueda realizar esta prueba? Pues sí, nosotros, o sea, según mi opinión, sí tiene la formación, técnicamente hablando, sí lo puede hacer. De hecho, nosotros empezamos tipificando, primero examinando si una paciente lo tiene o no, con estos primers universales. Posteriormente hicimos tipificación para ver si había 16-18, que son los tipos más patogénicos causantes del cáncer cervicoterino y otros tipos de cáncer. Y se hizo. Estuvimos revisando también bibliografía. Hay hoy en día otros métodos que nos permiten hacerlo mediante una amplificación y posteriormente una hibridación, y usted puede observar hasta alrededor de 16 a 18 tipos diferentes. Una de nuestras ideas fue, porque ese es un problema que no solamente se da en nuestro país, sino un problema mundial, un problema de salud pública, estuvimos o estamos pensando en aplicar una metodología que nos permita genotipificarlo utilizando electroforesis capilar. Y se puede hacer. O sea, técnicamente hablando, si tiene la formación y si es guiado, sí lo puede hacer. Lo que nosotros tenemos que ir mejorando es de ganar participación en el campo del diagnóstico genético en Panamá. Tenemos que reconocer que ahorita mismo las leyes están un poco anticuadas y que la genética, históricamente hablando en Panamá, también se desarrolló muy poco. De hecho, para el tiempo que yo inicié, estaba básicamente en el Smithsonian. Después otras instituciones como el Gorgas, Indicasat, también han utilizado diferentes métodos, procedimientos, tecnologías de ADN. Entonces, en ese sentido, si nos comparamos con Costa Rica y un país y países suramericanos, estamos más atrasados en la aplicación de las tecnologías de ADN para la investigación con seres humanos y diagnóstico genético. Pero en principio, como ustedes lo vieron, basado en evidencias científicas, el biólogo puede desarrollar competencias que lo habiliten y lo capaciten para hacer este tipo de pruebas. Por supuesto que sí. Pero tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque yo tampoco estoy de acuerdo que de repente un biólogo se gradúa con licenciatura y ya pueda ofertar el servicio.
No, porque seríamos irresponsables si lo vamos a hacer de esa manera. Ya hemos visto cómo sociedades más evolucionadas, con muchas más experiencias, han logrado establecer planes o programas curriculares muy minuciosamente y detalladamente considerando varios aspectos para evitar los errores humanos, que es lo que no queremos. Lo que queremos es contribuir positivamente a la sociedad para que haya menos individuos enfermos o para verlos con suficiente tiempo y prevenir enfermedades. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos la responsabilidad como gremio somos nosotros, ¿no? Primero, de fortalecer ese campo, tomarlo con nosotros, quererlo un poco más, no subestimarnos, porque en algunos artículos hasta leí, en España sobre todo, que los biólogos se habían subestimado y no pensaban que eran capaces, pero a medida que ha ido pasando los años, ellos mismos se han dado cuenta que quizás entre los científicos no hay otros que tengan mayor conocimiento de la biología molecular y de los fundamentos de los mecanismos fisiológicos que un biólogo. Y si uno le introduce algunos cursos como son genética, genómica, diagnóstico genético, fisiología, patología molecular, obviamente nuestros estudiantes van a estar más preparados, que es lo que está haciendo Costa Rica. Ellos sometieron a su asamblea de legisladores un anteproyecto, eso fue el año pasado, e incluso solicitaron nuestra experiencia y la de otros egresados del programa para ver cómo se estaba haciendo en algunos países. La idea es que ellos también puedan ofertar, pero lo que me decía el que estaba liderando ese anteproyecto es que ellos incluso piensan introducir otros cursos que le permitan que los estudiantes salgan con mejores competencias que las que tienen pues actualmente. Y Costa Rica ha evolucionado mucho porque antes solamente eran los microbiólogos, ellos acapararon el campo y ahora hace como 3 meses escuchamos unas charlas relacionadas con genética, genómica, manejo de bancos de muestras, biobancos, muy actualizados. Ellos buscaron representantes de Suecia y de otros países con mucha experiencia y pude apreciar que incluso han logrado reunirse aquellos profesionales que tienen que ofrecer diagnóstico genético, ya sea en la caja del Seguro Social, los microbiólogos, los biólogos, o sea que han madurado. Yo pienso que todo siempre es una forma de ir evolucionando, pero que tenemos que crear los caminos, la forma apropiada de comunicarnos, no pelear, pero sí llevar el mensaje. Y hay que educar con base en evidencia científica, porque muchos de esos artículos existen. Para esta charla yo estuve revisando alrededor de 10 artículos que tienen que ver con la educación en genética. Da gusto cómo la American Society of Human Genetics y otras organizaciones de Estados Unidos, por ejemplo, ellos establecen cuáles son los temas que hay que enseñar en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Y qué cursos, por ejemplo. La American Society of Human Genetics incluso tiene lo que estaba leyendo, el contacto con los profesores de secundaria y con los profesores de universidad. Entonces, cuando se hacen estos encuentros anuales, como el que va a ocurrir ahora por ejemplo, en octubre, ellos hacen un workshop de lo que se debe enseñar en genética en la universidad. Yo he tomado ese curso, es un seminario workshop como 4 veces y es muy enriquecedor. Y no es que allí solamente hay que enseñar genética humana, o sea, los genetistas humanos, por ser la sociedad como más seria, llevan el mensaje de lo que hay que enseñar, no solamente en la parte humana, porque cuando uno ve un gen humano, uno lo evalúa en todo el contexto evolutivo, o sea, revisa diferentes especies para poder comprenderlo mejor. No es que lo hace de manera aislada, como a veces se ha pensado, siento yo acá en Panamá, ¿no? Hay que verlo completo, evolutivamente hablando. ¿Y quién tiene mejor formación en evolución? El biólogo también. Así que
Yo diría que tenemos que empoderarnos del campo, planificar, establecer programas con objetivos y metas claras, trabajar y buscar aliados. Sobre todo empezar por aquellos que trabajan en el campo de la salud y luego entonces ir sumando gente e incluir las generaciones jóvenes para que ellos tengan más oportunidades, porque créanme que este campo es muy bonito, es muy dinámico. Usted no solamente estudia la parte básica de los genes, o sea, ciencia básica, sino que puede aplicarla de diferentes formas. En el campo de la medicina, en el campo del derecho, psicología, incluso en farmacia, puede hacer medicamentos, contribuir con esa parte para ver cómo se pueden ir mejorando las enfermedades. Yo les decía que enfermedades monogenéticas se han ido caracterizando molecularmente cada vez más. Para el 2010 quizás habían unas 3.000, para el 2020 arriba de 7.000 enfermedades. Y ahora lo que falta, ya se conoce los mecanismos moleculares de cómo se causan esas enfermedades. Ahora lo que falta es buscar tratamientos. Por ejemplo, CRISPR-Cas se está utilizando para anemia falciforme. Imatinib le dije para el cromosoma de Filadelfia, y así igualmente otros tratamientos que permitan que las familias afectadas pues no sigan sufriendo de esas enfermedades genéticas. Y por otro lado están las enfermedades infecciosas, como ustedes ven, la COVID-19, que también son causadas por mecanismos moleculares, ¿no? Ven cómo las mutaciones son responsables de diferentes variantes y cómo las variantes pueden tener diferente patogenicidad, ¿no? Entre otras cosas. Muy bien, doctora. Agradecemos muchísimo las respuestas que nos ha brindado. Voy a finalizar con un pequeño comentario del cual estoy de acuerdo, como lo han planteado, y una pregunta para que nos pueda responder de forma sencilla hoy, mañana, pasado, pues dentro de la respuesta. El comentario dice, de parte del doctor Alexis, que cree que es importante que la biología molecular debe empezar desde la secundaria y en la universidad tecnología avanzada. Totalmente de acuerdo, porque si estamos hablando, y lo mencionó la doctora, de que ya lo que es la genómica y la genética médica ha evolucionado todo esto, se debe desde temprano empezar a hablar de estos temas que solamente se mencionan por encima. El tema de microarrays y la metabolómica son temas que deben darse en la U, totalmente. Y en base a eso vamos a escalar a la pregunta que le comentaba, doctora, porque va directamente ligada. ¿Qué tan cerca, dice José Andy González, qué tan cerca está la apertura de la licenciatura en genética como oferta académica? Para cerrar. ¿Dónde es? Yo leí esto, Andy, José Andy González. José Andy, ajá. ¿De dónde eres, Andy? José. Hola, buenas noches. Profesora, sí, yo soy estudiante de Investigación Criminal y Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Una vez tuve la oportunidad de compartir con algunas clases, ¿sí? Y sí, bueno, ahora estoy estudiando medicina en Columbus University a la vez, entonces es un tema apasionante, la genética, y me parece muy importante. Sí, bueno, nuestra intención es contribuir a mejorar la oferta en genética para que tengamos mejores oportunidades y para que los estudiantes puedan integrarse más en la investigación, en el diagnóstico y otras actividades relacionadas con la investigación. Nosotros empezamos el semestre pasado, debemos continuar este semestre. Para el otro año consideramos que si somos responsables no la deberíamos ofertar, pero quizás para el año 2023 podríamos estar pensando que hay una probabilidad alta si contamos también con el apoyo del grupo alemán, o sea, de los alemanes. Ya ellos nos habían ofertado esa posibilidad hace como 5 años, pero el momento no fue apropiado en ese entonces. Así, nosotros lo que buscamos con la colaboración alemana es que el recurso humano que no está preparado aquí en este momento pueda ser suplido por esa colaboración.
y entonces que los estudiantes puedan lograr pues las competencias que deseamos. Si no, habría que ver la posibilidad de buscar otros, también contamos con esa posibilidad, otros profesionales de Panamá, pero sí siento la necesidad de involucrar otros profesionales del extranjero que tengan especialidades y subespecialidades no solamente en la genética aplicada a plantas y animales, sino también a la parte humana, que siento que necesitamos fortalecer más. Ajá. Muy bien, pues vamos a finalizar esta sesión agradeciéndole, doctora. Usted sabe que cuenta con el Colegio de Biólogos para que juntos podamos llevar a cabo todas estas propuestas que se ha mencionado acá y que podamos, primero, afianzar la cultura científica. Segundo, tener esa proyección biosocial, divulgando las cosas que se están haciendo. Y tercero, poder entonces hacer estos espacios colaborativos y aliados estratégicos e importantes para la consecución de todos estos objetivos que nos hemos planteado. De parte de la directiva, personalmente de su servidor, pues como dirigente del gremio, y de todos los que estamos presentes, le agradecemos enormemente. Esto se está grabando y posteriormente lo vamos a subir a las redes sociales para que toda la información que nos ha brindado quede y la gente pueda seguir consultando y aprendiendo y empapándose, porque tenemos que tener los profesionales dentro de la misma, de la línea, tenemos que alinearnos todos e integrarnos. Así que pues no hay más nada que muchas felicidades y la gente les encantó el tema, doctora, así que para usted y para todos les deseo una feliz noche. Gracias por estar acá en el Día del Biólogo. Creo que cerramos con broche de oro, ha sido estupenda. Y pues otro año más que estamos entregando información de lujo y cada vez en una evolución. Así que agradecidos por todos y para todos. Y pues a todos les deseo una feliz noche. Felicidades a ustedes, muchas gracias a Ambiorix. Es importante continuar como grupo. Veo a Jezabel, María, Luis, otros. Gracias por estar presente. Los felicito a todos por haberse tomado el tiempo, a mis estudiantes también. Tenemos estudiantes de posgrado, estudiantes de licenciatura. Hicimos una encuesta, ya tenemos alrededor de 100. Me hubiese gustado discutir esos resultados, pero bueno, sería muy largo, pero nos va a ayudar a tener una base para poder seguir trabajando pues en esta línea. Y como yo les dije anteriormente, en mí tiene una profesional que recibió el apoyo de algunos científicos muy profesionales, muy queridos, y mi interés y compromiso moral es ayudar como profesional para que la genética se pueda fortalecer con aplicación a diferentes campos. Entonces, que tengan muy buena noche, terminen de disfrutar el Día del Biólogo, que nos los merecemos, y hasta la próxima, si Dios quiere. Chao. Ambiorix, hasta la próxima. Nos vemos, doctora. Muchísimas gracias a usted y a todos. Gracias por tu empatía y por todo.